Como punto número 1, limpiaremos la superficie donde vamos a hacer el montaje con nuestro mandril. Sopleteamos. Y ya estamos listos para proceder con el montaje. En este caso tenemos un mandril de 2 caras, para discos o tambores grandes y para discos o tambores pequeños. Aquí tenemos que tratar de que la uña no quede en uno de los agujeros o que quede lo más separado posible para que quede una buena estabilidad. Son detalles, pero la estabilidad importa. ¿Listo? Ahora procederemos a montarlo en el eje. Para eso necesitamos seleccionar el tipo de plato que vamos a utilizar. Tenemos varias opciones. Tenemos plato pequeño, mediano y tenemos más grandes. En este caso utilizaremos este. Tenemos que tratar de utilizar el plato más grande que podamos para tener un montaje lo más estable posible. Este es el plato que seleccionamos, lo vamos a colocar, pero antes colocaremos un espaciador. Colocamos el disco y luego vamos a rellenar con espaciadores. Lo correcto es rellenar con espaciadores, no con conos, sino con espaciadores. Al final siempre tenemos que poner un espaciador que tenga un buje en medio. Esto para reducir las vibraciones en el rotor. Ponemos la tuerca. Tocamos. Ahora vamos a centrar el carrito para poder comenzar con el rectificado. Puntos importantes que acabamos de hacer. Lijar la superficie del disco, tanto como esta como esta. Porque si vemos, el mandril necesita una superficie plana. Lo hicimos con el cuidado de separar las uñas lo más lejos de los agujeros posible. Esto para ser más cuidadosos con el tema de la estabilidad al momento de hacer el montaje. Rellenamos con espaciadores, no con conos, con espaciadores, que es lo correcto porque son totalmente planos y están diseñados específicamente para hacer su función de espaciador y no pesan tanto, o sea, no cargamos el eje con tanto peso. Recordemos que pusimos aquí el espaciador último con el buje para reducir las vibraciones y al final nuestra tuerca. Otra de las cosas importantes que tenemos que hacer es el uso de la banda silenciadora. Recordemos que aquí lo que vamos a hacer es rectificar una pieza de hierro que las cuchillas están generando un corte. Entonces, necesitamos eliminar la mayor cantidad de vibración posible. Nuestro trabajo aquí es reducir las vibraciones. Entonces, con esto reducimos vibraciones. Con usar un mandril adecuado, reducimos vibraciones. Con un montaje correcto, reducimos vibraciones.
y con un silenciador como este reducimos vibraciones. Para mí, este es uno de los mejores silenciadores. Entonces, esto es muy importante. Una vez tengamos alineadas nuestras cuchillas, no lo hicimos en esta ocasión porque recordemos que no es un video de cómo usar la máquina, es un video de cómo hacer un rectificado de disco. Analizamos el disco. Si tiene algún canal aquí, en esta parte de aquí, primero lo vamos a sacar. En este caso no tiene. Lo hacemos hacia el fondo. Acercaremos un poco la cámara. Es importante siempre, aquí vemos que tenemos la línea de donde comienza la fricción, pero es importante rectificar el disco hasta el final. ¿Por qué? Porque la fricción nueva que estemos colocando puede ser que cubra esta parte de aquí. Y si yo empiezo a rectificar de aquí, la fricción me puede quedar montada. Entonces necesito quitar toda esa sombra también de ambos lados. Enciendo la máquina. Ajusto las cuchillas. Recordemos que el oído es muy importante. A veces el oído recibe la señal antes que la vista. Entonces necesito estar atento para escuchar el sonido. Cuando ya genera un roce en ambos lados, busco el final. Luego, dependiendo cómo esté el disco, en este caso ya le hice un análisis y le voy a poner 2 milésimas para un lado y 2 para el otro. Ok, entonces ponemos el disco a caminar. Cabe mencionar que necesitamos, mire, por ejemplo, toda máquina trae un control de velocidades. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos 85, 110, 140 y 185 revoluciones. Toda máquina, bueno, algunas no traen, pero la mayoría de máquinas traen el ajuste de velocidades. ¿Qué pasa? ¿Para qué es esto? Esto nos regula la velocidad con la que da vuelta el disco e influye mucho en el tamaño del disco. Por ejemplo, un disco muy pequeño lo podemos hacer a cualquier velocidad. Un disco muy grande no podemos hacerlo a una velocidad alta. Tenemos que hacerlo a una velocidad lenta. Les detallo a continuación. Aquí en esta imagen podemos ver la manera en que vamos a ajustar las revoluciones de nuestra máquina según el tamaño del disco o tambor. Vamos a medir el total del disco o tambor y vamos a utilizar esta escala. De 6 a 9 pulgadas lo podemos hacer a 175 revoluciones, o sea, lo que yo les decía en el video. Un disco pequeño o tambor lo podemos hacer a cualquier velocidad, o sea, a la velocidad más alta. Un disco o tambor entre 8 a 14 pulgadas lo podemos hacer o lo tenemos que hacer a 110 revoluciones por minuto. No lo podemos hacer a 175 técnicamente porque nos va a quedar, el corte no nos va a quedar bien hecho. Y un disco muy grande, o sea, de 14 a 22 pulgadas, tendríamos que hacerlo a una velocidad lenta de 85 revoluciones por minuto o la que más se acerque. Cumpliéndose lo que les expliqué en el video, un disco pequeño lo podemos hacer a cualquier velocidad, pero un disco grande lo tenemos que hacer a una velocidad lenta. Esto es muy importante a tomar en cuenta. Ya visto, una vez que tengamos la velocidad correcta, el montaje correcto, entonces vamos a proceder con comenzar con el rectificado.
Ok, veamos el resultado. Es un resultado muy decente, pero no podemos dejarlo ahí. Este rectificado se podría decir que está muy bien hecho, pero no podemos dejarlo ahí. Como requisito final, siempre necesitamos darle una última pulida. Todas las máquinas también deberían traer esta escala. Esta es una escala de con qué velocidad con la que va a trabajar el carrito este. O sea, qué tan rápido va a salir. Hay dos velocidades importantes. Dos. Una, la velocidad de las revoluciones con la que gira el disco. Dos, la velocidad con la que debe de salir el carrito cortador. La última pulida tenemos que dársela en la escala fina, o sea que el carrito venga lento y vamos a mirar una gran diferencia en el corte. Este es un buen corte, pero vamos a tener una gran diferencia al pulirlo. Ya lo vamos a ver a continuación. Lo que yo hago es introduzco todo el carrito, me pongo justo donde comencé, aflojamos, vamos a ajustar 2 milésimas para adentro, en el otro lado 2 milésimas. Tocamos, activamos nuevamente el automático. Notemos que la escala fina. Este se va a tardar un poco más porque el carrito viene saliendo lento. Eso quiere decir que pasa la cuchilla más veces por el disco. Ahí se va notando la diferencia. Ahí se va notando levemente la diferencia. Ahí ya se nota mucho más y así va a ir de manera progresiva. Podemos notar una gran diferencia. Ahora, falta un paso muy importante.
Como podemos notar, aquí tenemos un polvillo que no lo queremos al momento que vayamos a poner el disco y la fricción. Entonces, siempre necesitamos lavar el disco antes de instalarlo con sus fricciones nuevas. ¿Ok? Entonces limpiamos la superficie. Lo podemos hacer con cualquier líquido, pero yo recomiendo este. Es un líquido especial para discos. Se disuelve muy rápido y trabaja de la siguiente manera. Seca bastante rápido. No es un video acelerado, así seca normalmente. Lo mismo por el otro lado. Y listo. Es poco el producto que se utiliza y con un bote de este producto podemos hacer muchos discos. 15 por lo menos. Ok, repasemos. Es muy importante, ojo, recordemos darle al disco la mayor estabilidad posible. Con el mandril lo hacemos lo más estable posible. Los espaciadores, el buje con su hule, muy importante, la tuerca. ¿Qué pasa? También nos podemos auxiliar con otra herramienta y es con esta herramienta. Esto también es un antivibrador. Esto se usa mucho en discos que son delgados, por ejemplo en los discos traseros, pero también lo podemos utilizar en cualquier tipo de discos. Si notamos que la banda no nos da la suficiente estabilidad, ¿cómo lo vamos a saber? Vamos a tener en esta parte de aquí, vamos a tener un corte diferente, un corte como le llamamos cincelado o golpeado. Esto nos puede ayudar mucho, lo colocamos así, lo soportamos con el velcro y listo. Esto nos da mucha estabilidad. Si no tenemos esto, que lo correcto es tenerlo, podemos colocarle las fricciones, ¿verdad? Unas fricciones de cualquier vehículo, colocarlas de la siguiente manera. Solo que hay que estarlas sosteniendo al momento que se está haciendo el rectificado. Hace un trabajo parecido, lo único que con este uno puede estar haciendo otras actividades mientras el disco se está rectificando solo. Esto lo podemos utilizar en la pulida final o en todo el proceso. El disco que no tenemos esta ranura, porque este resorte, la banda, lo funciona con discos con ranura. En discos que no tengan esta ranura, perfectamente podemos utilizar esta banda. Hace un trabajo parecido para discos que sean sólidos de la parte de en medio, que no tengan ranura. Ya para discos traseros no podemos utilizar esta banda porque es muy ancha. Entonces, ahí utilizamos estas bandas que son más delgadas o también podemos utilizar este silenciador que es muy útil en discos traseros. Aquí tenemos un disco trasero. ¿Qué pasa con el disco trasero? Es muy delgado. Esta banda queda muy gruesa. El resorte no lo vamos a poder poner. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un plato lo más grande que se pueda para darle estabilidad al disco y utilizar el pulidor o la fricción para darle más estabilidad. Y nuestro rectificado debería salir muy bien. Para que veamos cuál es la importancia de utilizar la banda, a continuación escucharemos cómo suena un disco sin la banda silenciadora de resorte o cualquier tipo de banda. Escuchemos una prueba. Ahora escucharemos cómo suena un disco
cuando tiene su banda antivibración puesta. Escuchemos la diferencia. No escucharemos el sonido acampanado del fondo. De esta forma nos queda muy claro cuál es la importancia de la banda. Escuchamos al inicio, sin banda, un sonido como acampanado, que quiere decir que el disco no tiene estabilidad. Y luego ya con la banda instalada escuchamos un sonido muy diferente. Entonces el oído nos ayuda mucho a saber si estamos haciendo un buen corte o un mal corte. Hemos llegado al final de este video. Gracias por ver mi canal. Te recomiendo te suscribas para que recibas notificaciones de nuevos videos. Y si esta información ha sido útil para ti, le des un me gusta a este video. Hasta pronto.